no pienses en incrementar en 10% tus ventas. No pienses en incrementar en 10 unidades o en 10 clientes. Piensen en multiplicarte por 10. Y tú dices, mira, compadre, me estás hablando piedras. O sea, yo no puedo, menos en pandemia. Mira, y si te digo que las bodegas se han multiplicado por 24 en pandemia, y si te digo que las panaderías se han multiplicado por 15 en pandemia, ¿me crees? Bueno, son números reales. Son números reales que te dicen cuánto se puede llegar a multiplicar un negocio. Hola, soy Diana Yauri y esto es Innovación para Todos, conversaciones con expertos. Un espacio en el que juntos aprenderemos de los errores y aciertos de los innovadores más destacados en distintas industrias, para motivarnos y tener esas herramientas que nos llevarán a cumplir nuestras metas, con los mejores tips que nos compartirán desde su experiencia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Yellow Brain Podcast. Hoy estamos con Ignacio Martínez, él es gerente de marketing regional de Chas. Hoy nos va a compartir un poco su historia, también nos va a compartir tips de cómo iniciar un emprendimiento digital, que se dedica, pues ha dedicado prácticamente toda su carrera a ver el tema de marketing digital. Creo que nos va aportar muchísimo y sobre todo en este tiempo, ¿no? Que todos estamos viendo la forma de cómo generar más ingresos y hay muchas personas que han despertado este interés por el marketing digital. Hola Ignacio, bienvenido. ¿Cómo estás? Diana, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Gracias por el espacio y gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Más bien, cuéntanos un poco sobre ti. Veo que estudiaste en la Católica, lo que es comunicaciones. ¿Qué es lo que te despertó para llevar esta carrera, para dedicarte a esto? Cuando estaba en la Católica, nos hicieron llevar un buen tiempo de lo que se llama estudios generales, de modo que un poco te abren la cabeza en tanto temas sociológicos, temas pues que tienen que ver con la antropología, con el mundo, con cómo funciona el mundo, en fin. Y descubrí que me gustaba mucho el entender el mundo e intentar pues jugar con las formas y jugar con las significaciones y jugarlo también desde el punto de vista del negocio, de modo que podía pues jugar a favor del negocio, pero no desde un punto de vista numérico puro, como lo podría ver un ingeniero tal vez, sino como alguien que está todo el tiempo leyendo qué pasa y ponerse en esta vorágine pues de significancias y contenidos, el mundo de la agencia, me atrajo muchísimo. Genial. El tema de comunicaciones en general es bastante amplio. ¿Qué fue lo que te llevó por el lado digital? Porque veo que has desarrollado pues gran parte de tu carrera por este lado. Pues en mi generación todavía el digital no estaba ni de cerca tan desarrollado ni tan em, sustentado, validado como está ahora. Antes lo que teníamos era un montón de entusiastas que estábamos pues súper metidos en lo que respecta a blogs, en lo que respecta a contenido. Éramos un poco los loquitos de las redes, de los programas, del internet. No había algo puro y duro como marketing digital per se, si quieres. O estaba en pañales. Entonces, cuando acabé la universidad y se me presentó la idea de entrar a una agencia de marketing digital, como es Fantasía Wunderman, una de las agencias digitales más grandes del Perú, pues no lo pensé dos veces y en automático dije que sí, que pues me venía muy bien orgánicamente y nada, me metí y aprendí un montón, fue una escuelita para mí. Claro, genial. ¿Y cuáles crees que hayan sido los aprendizajes más importantes dentro de esta etapa como para poder desarrollarte en adelante? Creo que en el marketing digital hay que empezar haciendo las piezas más básicas del mundo. O sea, creo que mucha gente podría ingresar de frente a dar órdenes, si quieres, o a planear estrategias, y sin embargo, si no ha estado en el menudeo de la producción digital,
si no sabe lo que significa armar, por ejemplo, un combo de piezas de ads para Google, que básicamente se diferencian en que uno es vertical, uno es horizontal, el otro es un post, el otro es vertical más corto, el otro es larguísimo. Si no sabe cómo manejar un mensaje y lo que significa en cuanto a aprobación, en cuanto a marca, lo va a igualar a lo que podría ser, por ejemplo, un post en Facebook o un post en Instagram. Y lo veo mucho, o sea, posteriormente cuando era profesor, bueno, soy profesor de nuevo, ahora también en la Católica, muchas veces mis alumnos me dicen, yo quiero que este post indique que la persona va a llegar a su casa y luego va a pasar un día feliz y la marca va a permitir que la gente sea feliz. Y yo le digo, genial, me parece genial tu concepto, ahora cómo lo traduces efectivamente en la pieza. Y no se sabe, no saben cómo hacerlo, no saben cómo desplegarlo. Entonces, por eso te digo, es importante empezar de abajo, empezar con cada una de las cosas, el menudeo, la significancia, y luego empezar a subir y escalar y ver cómo se unen unas a otras, cómo cobran sentido, cómo optimizarlas y en fin. Exacto. Y bueno, dentro de estos primeros trabajos, ¿cuáles fueron tus primeros cargos en los que has tenido ya equipos y cómo te has ido desarrollando? Porque veo que también fuiste jefe de marketing digital en Mundo Fit, también digital director en Play Producciones. Entonces, todo esto, ¿cómo lo has ido desarrollando? Si bien cuando llegué a Wonderman Fantasía comencé como ejecutivo de cuentas, básicamente lo que te da ese rol es tener a disposición a cierto equipo, que no es tu equipo, pero es un equipo del que tú dispones para poder cumplir con lo que te requiere el cliente. Entonces tú más o menos tienes que ir donde cada persona y preguntarle cómo va su cola de trabajos, saber medir cuánto tiempo dura cada cosa que hace, saber cuáles son las características propias de cada tipo de diseñador o de animador o de creativo o de community manager, saber cómo trabaja cada uno para luego ir midiendo los tiempos, ir optimizando el trabajo y los flujos de trabajo. Entonces, desde el principio ya uno tenía esa chamba de gestión, ese temita de ir midiendo hasta dónde vas con lo que tienes. Y gracias a que tuvimos buenos resultados en Fantasía Wonderman, luego me fui a una agencia que también trabajaba como Movistar en su momento, que era One to One Rap Tribal. Entonces creamos el área de cero. Y ahí sí podíamos decir, ok, queremos a ese tipo de diseñador, y ese tipo de animador, y ese tipo de programador, y ese tipo de maquetador. Te estoy diciendo un montón de términos que seguramente muchos no conocen, pero para que vean la cantidad de variables que hay en cuanto a la chamba digital. Y nosotros mismos comenzamos a configurar el equipo. Entonces, orgánicamente, luego de esa chamba, se me hizo mucho más sencillo comenzar a irme a cargos superiores, a cargos de planificación de estrategia, por ejemplo. En lo que ya veías, o sea, ya estabas más arriba un poco de la gestión, ya estabas a nivel estratégico viendo cómo podías llegar mejor y luego tú mismo le indicabas a los ejecutivos que deberían ir por acá o por allá o por acullá, porque vas generando esa visión poco a poco. Hay muchas personas a las cuales yo admiro y respeto muchísimo, que se centran puntualmente en diseño o que se centran puntualmente en animación o lo que sea y lo llevan al siguiente nivel y son profesionales y cobran más por eso. Lo mío siempre ha sido mucho más un tema de quiero entender, quiero aprender, quiero ver la foto grande y quiero poder hacer más con lo que tengo. Y hasta ahora cuando he llegado a una startup como Chasky, yo partía de poco y he creado con poco mucho, porque una startup así funciona. Entonces, es bonito ver cómo tu experiencia te sirve para luego llevarlo al nivel del cliente, al nivel de una empresa, salir de agencia y llegar a una empresa, digamos. Exacto, perfecto. ¿Y cuál consideras que haya sido tu principal reto dentro de tu carrera? El principal reto de mi carrera, creo que ha sido el siempre subir la valla.
Suena medio, medio cliché, puede sonar medio gurú, medio vacío, pero te lo digo con sinceridad. Siempre uno ha intentado, pues, llevar las cosas más allá. Es fácil, entre comillas, quedarse en lo que estás, en un lugar cómodo, y seguir y quedarte ahí, pues, años, ¿no es cierto? Sin embargo, yo me divierto intentando hacer mejor las cosas cada día más. Es imposible, llega un límite en el que no vas a poder avanzar más y te vas a... Tu curva de aprendizaje o de innovación se va a achatar un poco, lógicamente, pero siempre creciendo, poco a poco, día a día. Tal vez hoy día hiciste cierto contenido, mañana haces un contenido un poco mejor. ¿Y en qué se traduce? De repente utilizo ahora en vez de un micrófono así, un micrófono así, o ahora en vez de estructurar el mensaje de esta forma, lo estructuro de otra forma, y de repente tomo enseñanzas de otros lugares, o de repente alguien en algún lugar me enseñó en una charla virtual, en una clase, o en una conversación, me enseñó que se podía estructurar estas cosas de distinta manera. Entonces tú entras a pensarlo, yo por lo menos en cuanto profesor entraba a enseñarlo luego e implementarlo en el trabajo y de modo que poco a poco vas de nuevo increciendo todo el tiempo y eso es algo que hay que mantener y hay que hacer a conciencia. Exacto, porque aparte también dentro de lo que es el comportamiento del consumidor va cambiando también. Entonces, si te estancas, en realidad ni siquiera es que te estanques, sino es que te quedas atrás, vas hasta retrocediendo un poco. En cambio, el tema de estar innovando, buscando nuevas cosas, la prueba y error, te vas dando cuenta que hay muchísimas cosas en las que puedes ir mejorando día a día, como dices. Genial, bastante interesante tu respuesta. Y por otro lado, ya que estás tocando también el tema de que eres profesor, ¿qué es lo que sacas de ser profesor como aprendizaje, no? El ser profesor te ayuda, número uno, para ponerte al día. O sea, como tú dices, este tema cambia todo el tiempo. Marketing digital, o sea, marketing solamente cambia más que otras carreras en lo particular. Digamos que no soy ingeniero ni soy arquitecto, pero considero que ni la arquitectura ni la ingeniería han cambiado sus bases en 20 años, tanto como ha cambiado el marketing alrededor de Internet. Por lo menos no me imagino cómo. Lo que sí es que en mi caso sí ha cambiado y drásticamente. O sea, en 20 años podemos haber pasado de un blog estático web 1.0 y ahora estamos en la web 3.0. Hemos pasado de una vitrina a un sistema constante de inteligencia comercial que se nutre a raíz de métricas que no paran de llegar. Entonces tienes que estar siempre a la vanguardia, tienes que estar siempre atento a qué está pasando, número uno. Número dos, lo segundo que me ha dado la enseñanza es que al momento de enseñar ciertas cosas, tú las aprendes mejor que nadie. Dicen que en el proceso de aprendizaje, el mayor grado de aprendizaje, cuando tú te das cuenta que realmente has entendido, has interiorizado algo, es cuando lo enseñas. Entonces, yo no estoy seguro si hubiera sido, si fuera tan, si hubiera interiorizado tanto ciertas cosas, si no las hubiera enseñado previamente. Este, y sobre eso, de nuevo, o sea, vas mejorando las cosas que enseñas, vas modificando ciertas cosas que enseñas. O sea, mi PowerPoint de hace 6 años no es igual al PowerPoint que voy a dictar la próxima semana. Ha variado mucho, ¿no es cierto? Y en parte también en la medida de que he implementado más cosas o nuevas cosas o cosas mejores en el propio trabajo, ¿no es cierto? Y lo tercero que me ha dado la enseñanza es gratificación. Este, hay esta idea de que uno debe disfrutar lo que hace y la verdad, mano en el pecho, nunca lo he disfrutado más que al enseñar. O sea, en un momento de mi vida estaba trabajando en una empresa, luego hacía la tesis de maestría y estaba en clases de maestría y además llevaba 3 salones. Mis días acababan todos los días a las 11 de la noche. O sea, yo llegaba a casa luego de enseñar a las 11 de la noche, pero llegaba feliz. Porque durante 3 horas me quedaba sin voz, pero sentía que alguien me escuchaba y que a alguien le interesaba lo que decía.
y la gente lo valoraba. Y la gente luego te recuerda con cariño. Y eso es lo más gratificante del Sí, mundo. de hecho, y qué bonito lo que me dices, porque todos llevan sí su carrera universitaria, pero hay un tema de que otros prefieren, no sé, llevar cursos de actualización cortos y otros te dicen, pues la maestría cambia su malla cada 4 o 5 años, así que ya la información que te dan como que no es renovada y todo esto. En cambio, el tema en el que tú lo llevas es que vas renovando constantemente y vas trayendo también esos conceptos a la actualidad. Y eso es bastante chévere, de todas maneras, pues creo que siempre hay estos profesores que te contagian como que esa emoción, esa pasión, porque así como tú lo sientes, de todas maneras lo transmites. Y genial, muchísimas gracias por compartirnos también esa parte tuya. Y pues ahora me gustaría ir pasando un poco hacia Chasqui. ¿Cómo entraste a Chasqui? ¿Cómo iniciaron? ¿Estás desde el inicio de Chasqui? Cuéntanos un poco tu historia sobre eso. Pues yo estaba en una empresa de servicios médicos, una B2B, una business to business, y como parte de la actualización de esa empresa, querían implementar un servicio de médico a domicilio. Básicamente, imagínate un Uber, imagínate que tú estás en tu casa y entras a una app y pides un médico para que vaya a tu casa, te llega en 20 minutos, una hora, pagas por adelantado, te ve una consulta, ve qué puedes tener, te escucha media hora y luego se regresa. Esa era la idea que se tenía. Y para eso lo que se hizo fue recurrir a una startup llamada Chasqui, que nos iba a dar todo el sistema. Entonces, ahí conocí al equipo de Chasqui, el equipo de Chasqui hace 3 años. O sea, 3 años en una startup es historia pasada. Entonces, conocí a la segunda generación de Chasqui, donde estaba Luchito Lira, estaba Ralph, estaba Gonzalo, estaba toda la gente linda de Chasqui. Y hicimos súper buena química. Y al momento de avanzar el proyecto recayó sobre mí, porque yo era un poco el que veía marketing digital. Entonces, sobre mí recaía el flujo de pantallas, las funcionalidades, los modos, y luego todo lo que yo hacía en flujo, la contraparte de programación la hacía Chasqui. Y sustentaba, digamos, internamente con un equipo que yo manejaba con José y con otra gente más. Este, Cuando el proyecto no funciona, porque a veces las cosas no funcionan, ya que decirlo con todas sus letras, sin asco, sin miedo y ni nada, simplemente no funciona y sigues adelante. Cuando el tema no funcionó, Gonzalo me dijo, oye Nacho, ¿no querías venir para acá? Yo dije, sí, encantado. Ya había conocido a Gonzalo y fue muy divertido porque la entrevista que tuve con él fue súper coloquial. Hablamos de videojuegos, hablamos de cultura pop, hablamos de más o menos cómo veía yo el tema de digital. Fue súper divertida y al toque hicimos química y al toque entré. Eh, y heme aquí 3 años después, ¿no? Lo que ha pasado con ese startup ha sido fenomenal. Eh, Nos burlamos porque muchas de las fotos que tomábamos al principio las tomaba con mi celular y las trabajaba con mi computadora. O sea, ahí me tienes a mí, a mi diseñador y a mi analista, todos los tres haciendo post o haciendo diseño, trabajando PowerPoints. Y sin asco, ¿eh? Nadie se subía, nadie decía yo soy jefe y yo no veo diseño. No, compadre, te bajas y chambeas, ¿no es cierto? Y esa onda hasta ahora se mantiene. Y eso es algo lindo en Chasqui. O sea, nadie se cree superior a nadie. O sea, todos acá metemos el hombro, todos acá, cuando las cosas se están quemando, todos ponemos las manos y todos nos quemamos y todos lo salvamos y levantamos. Y eso es bien, bien bonito. Genial. Generalmente escucho mucho esto en el tema de startups que les está yendo bien, ¿no? Que están teniendo un crecimiento que en realidad más que buscar un equipo de expertos, buscan a gente que sepa su trabajo, pero también que tenga esta mentalidad de colaboración, de ver cómo puedo ayudar a mi equipo y cómo podemos salir adelante todos juntos. Entonces, esa cultura es bastante interesante y bastante bonita dentro del mundo de startup, ¿verdad?
Correcto, dentro del mundo de la startup. Ahora, ojo con el concepto, porque si bien tenemos la idea romántica de lo que es una startup y todo es felicidad y todos nos abrazamos y cantamos Kumbaya, ¿no es cierto? También hay mucho bluff, mucha mentirijilla por ahí. Entonces, está bien, haz tú, pega tus posts en la pared, ¿no es cierto? Tómate las cervezas el viernes por la tarde porque es típico de las startups, ¿no es cierto? Sea horizontal, pero también tienes que tener mentalidad de negocio. O sea, también tienes que responder a los números. También tienes que, pues, madrugarte cuando tienes que madrugarte y tienes que ver rentabilidad y tienes que ver tus KPIs y tus OKRs y si has cumplido o no y poner la cara frente a los clientes que tengan problemas y sonreír para la foto cada vez que puedas y hacer un buen trabajo. O sea, no solamente basta con tener la parte hipster del asunto, que es muy bonita, muy divertida. Está bien esa parte, pero también meterte, remangarte y chambearla. Que es algo que muchas veces, muchas personas a veces no terminan de entender, ¿no es cierto? Muchas startups, perdóname la expresión, son startups de cafetería, en la que te vas con tu Mac a tu cafetería preferida y chambeas desde ahí, pegas post-it y te juras un crack. Y no es así. O sea, tienes que llevar las cosas bien al nivel del negocio y del mercado. Exacto. Sí, de todas maneras debe haber esa parte numérica como que un poco más aterrizada para que también puedan crecer, porque una startup justamente es para eso, tiene que tener un crecimiento que es más acelerado que una empresa tradicional. Entonces ahí también se ve como que el esfuerzo y que normalmente pues hacen las rondas de inversión y todo eso y también tienen que responder con números. Entonces, qué bueno que hayas hecho ahí la aclaración para que también los que nos escuchan sepan que no es simplemente hago mi proyecto, pego mis post-its, sino que también hay este otro lado que es pues fundamental y creo que es base para que pueda seguir creciendo una startup. Genial. Y muchísimas gracias, Ignacio, por habernos compartido pues esta parte como que un poco de tu historia, de tu mentalidad, de cómo has ido desarrollando tu carrera, de facetas tuyas como la de ser profesor. Ahora me gustaría pasar a la siguiente parte del podcast, que es el tema en específico que tú nos vas a compartir como experto en la materia, en lo que tú haces, que es cómo iniciar un emprendimiento digital. Acá me gustaría que compartas con nosotros algunos tips, así que, pues, ¿cuál sería tu primer tip? Mi primer tip es, empieza, tírate a la piscina y empieza. O sea, esa es la primera, ¿de acuerdo? O sea, si tienes una idea, si un día pues estabas con tus amigos, la estabas pasando bien, ¿no es cierto? Y tuviste una idea y le dijiste a tu amigo, brother, ya tengo la idea del $1.000.000, sé qué voy a hacer y tiene sentido. O te levantas a la medianoche en tu cama con la idea del $1.000.000, me parece monstruo, pero hazla, ¿no es cierto? Y hazla con lo que tengas. De nuevo, empieza de pequeño, ¿de acuerdo? O sea, agarra tu Facebook o tu Instagram o tu WhatsApp, ándate a tu cocina a cocinar lo que quieras cocinar o anda al mercado a comprar las bolsas o idea un proceso, un flujo, idea cuál va a ser cuáles van a ser tus ventas, cuál va a ser tu margen, cuáles van a ser tus números, tu flujo de caja y empieza. ¿De acuerdo? Vas a darte cuenta que en el camino hay muchas cosas que seguramente estabas perdiendo de vista. Y ese es un error común. O sea, cuando uno ve programas de emprendimiento conocidos en televisión, que seguramente nuestros oyentes han visto alguna vez, es muy conocido ver emprendedores de papel, emprendedores que no han empezado, emprendedores que tienen la idea, que han proyectado cosas loquísimas en cuanto a números, han proyectado crecimientos exponenciales, ganancias inmensas y sin embargo no han empezado. Entonces comienza a ver cómo funciona el negocio, entiende de qué va, entiende dónde están las falencias, date cuenta si es lo que quieres hacer por el resto de tu vida. Un profesor que alguna vez tuve en la maestría me dijo algo que yo entendí muy bien o intento llevar a cabo todos los días, intento entender, que es
haz algo que te permita a ti estar donde quieres estar dentro de 10 o 15 años. O sea, si dentro de 10 o 15 años quieres seguir en tu cocina haciendo donuts o haciendo brownies, bacán por ti. No te juzgo, es tu sueño y genial. Pero si dentro de 20 años o 15 años quisieras tener una pequeña tienda en una buena avenida, vendiendo los mejores brownies y comenzando a penetrar mercados internacionales, otro es el negocio y otro es el approach. ¿Es lo que tú quieres hacer? Sí, no y cómo. Lo que me llevaría el segundo tip. El segundo tip es piensa en 10x. ¿A qué me refiero? No pienses en incrementar en 10% tus ventas. No pienses en incrementar en 10 unidades o en 10 clientes. Piensen en multiplicarte por 10. Y tú dices, mira, compadre, me estás hablando piedras. O sea, yo no puedo, menos en pandemia. Mira, y si te digo que las bodegas se han multiplicado por 24 en pandemia, y si te digo que las panaderías se han multiplicado por 15 en pandemia, ¿me crees? Bueno, son números reales. Son números reales que te dicen cuánto se puede llegar a multiplicar un negocio. ¿De acuerdo? Entonces, número uno, piensa cómo vas a hacer para exponenciar, para poder, o sea, si estás pensando en tú cocinar tus galletas y tú consumir tu horno y tú pagar tu luz y tú solito con tu esposo, con tu pareja, con alguien más vender galletas, no vas a exponenciar. Eso es un negocio corto plazo que te va a ayudar a estar en 10 años exactamente en el mismo lugar. Pero si quieres llevar las galletas peruanas a nivel mundial, sueña en grande y ve la forma. Tal vez lo que necesites es un sistema exponencial de publicidad en el que no solamente le vendas a tus amigos, sino que le vendas a todo el barrio, y luego a todo el distrito, y luego a varios distritos, y luego a todo Lima, y luego a provincia, y luego a otros países. ¿Cómo vas a hacer para poder vender a otros países? ¿Cómo lo vas a escalar? No, o sea, tú no vas a llegar a otros países de tu horno. ¿Qué vas a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, tenlo en cuenta. Y muchas veces, y esto es importante, muchas veces el truquito del asunto para exponenciar tiene que ver con el mismo producto. Y te doy un ejemplo. Un amigo mío vende galletas, ¿de acuerdo? Entonces mi amigo se dio cuenta que si él se iba a dedicar a cocinar las galletas, perder tiempo cocinándolas, gastar de su horno, luego empaquetarlas, luego llevarlas con un delivery, se iban a romper todas, iban a llegar hasta la persona todas rotas y frías, no iba a poder escalar. Lo que él hizo fue, ok, voy a preparar la masa, voy a ponerla en un cono tipo los Pesiguri de Donofrio, pero todo de cartón, le voy a pegar mi sticker y lo voy a congelar. Entonces, cada vez que yo hago un delivery va a demorar máximo una hora y no se va a descongelar, la masa está bien dura, llega y la persona que recibe la galleta tiene la experiencia de cocinarla ella, de modo que te ahorrarse toda la segunda parte del proceso. Y además escalas, porque no gastas tiempo, no gastas horno. Lo que haces es masa, empaquetas, congelas y se lleva. Empaquetas, congelas y se lleva. ¿Me dejo entender? Está en la concepción del producto y cómo concibes tu negocio. ¿De acuerdo? Ahora sí, Diana, dame el pase para el tercer tip, por favor. Perfecto, clarísimo. Nada, yo me estoy entreteniendo acá con todo lo que nos estás contando y de todas maneras, pues qué interesante todo esto, porque aparte no solo estás vendiendo la masa de galletas, sino hay todo un concepto detrás de que puedes hornear tú mismo tus galletas, de que es más tu casa queda hasta con este olor a galletas horneadas, etc, etc. O sea, se puede jugar muchísimo con ese concepto y que es como que una mirada diferente de un negocio como que tradicional, por así decirlo. Entonces, es bastante interesante. Y ok, muchísimas gracias. Te voy a dar el pase para el tercer tip. ¿Cuál sería? El tercer tip es el siguiente. Hazte de buenas herramientas y de buenos aliados. ¿Por qué? Porque si tú esperas exponenciar a través de Google Sheets, con todo el respeto que se merece Google Sheets, no lo vas a lograr. Entonces, ¿cómo vas a poder vender en línea, por ejemplo? ¿O cómo vas a poder
tener un sistema correcto para que no se te crucen las facturas ni las boletas. O sea, si tú te vas a dedicar a programar tú solo cada delivery para meterlo en un courier y enviarlo, o vas a dedicarle tiempo a procesar cada uno de tus papelitos para poder hacer tus cuentas, te vas a volver loco. Y yo me acuerdo muy claramente, antes de pandemia, yo iba mucho a un restaurante antiquísimo que queda en Lince, más o menos por el Turing, que comienza con tip, no diré el resto del nombre para no dar mal, comienza con tip nada más el restaurante. Y vas en carro y comes desde el carro y la experiencia es linda, ¿de acuerdo? Este, Sin embargo, el mozo te entrega al final del día 4 pequeños papelitos donde él ha puesto todos los pedidos. Y yo digo, por Dios, o sea, nunca aprendieron a escalar ni a automatizar el sistema. Entonces yo me imagino que al final del día cada mozo tiene en su bolsillo todos los papelitos y tiene que rendir cuenta de uno, luego otro, luego otro, luego otro. Y yo me vuelvo loco. ¿No sé? Entonces, ¿por qué no irte a un sistema que te permita que la persona pase la tarjeta o que automáticamente cash, ping, ping, ya está y entró? Y no solamente entró, sino que además automáticamente pagó los impuestos y automáticamente llegó al flujo de caja y automáticamente le mandó una indicación a esa persona para pagar el impuesto y automáticamente, imagínate que vendes online, le llegó la indicación a un operador de delivery como Chasky y Chasky lo pudo llevar y al final si es que llegó, tomar la foto y te lo envió al correo. Brother, el juego es otro. O sea, tú sabes en qué momento salió, en qué momento llegó, viste la foto, la persona recibiendo el producto, ya está, llegó. Y tú te olvidaste del problema. ¿No es cierto? En ese momento, cuando tengas buenas herramientas y buenos aliados, tu trabajo como emprendedor va a ser otro. Va a ser el de, ahora sí, cómo es seguir escalando y cómo lo llevamos al siguiente nivel y consigues mejores clientes y de repente te das cuenta que puede ser un evento más grande por acá porque ya la operación corre sola. Me dejo entender. De hecho, las herramientas y los aliados son caros, cuestan, es cierto, pero tienes que idear un sistema o un modelo de negocio que te permita pagarlo. Si tú estás pensando marginar 50 céntimos por producto, ten la seguridad que necesitarás volumen. O sea, o consigues volumen o consigues más margen por producto. Y dentro de ese margen de producto deberías poder pagar una herramienta que te permita eventualmente escalar más todavía, vender no 100 sino 1000. Entonces, ahí es donde ya te conviertes en un empresario de verdad. Y aquí una reflexión. No me acuerdo qué pensador o político, pero escuché esto en algún lugar hace muy poco. Él decía, de repente lo que necesita el Perú son menos emprendedores y más empresarios. ¡Pum! Te rompí el esquema. El Perú necesita menos emprendedores y más empresarios. Claro. O sea, ¿Y qué fue con Perú, país de lo que emprendedores? pasa es que, claro, o sea, Claro. un poco el discurso es queremos gente chamba, queremos gente que, ¿no es cierto? Damas y caballeros, los países, potencias mundiales, están llenos de empresarios, ¿de acuerdo? Gente que sí, bien emprendió, pero que no se quedó en el emprendimiento, que no se quedó con un negocio pequeño, que se formalizó, que escaló, que se agrandó, que pidió un préstamo, que comenzó a invertir en capital, ¿no es cierto? Que comenzó pues, tener activos fijos, que empezó a hacerlo mucho más grande. Esos son los tipos de personas que necesitamos en el Perú. Si bien el emprendedor es el primer paso y es correcto y es válido y es respetable y todos los medios para el emprendedor, necesitamos que más gente pase de emprendedor a empresario. Me dejo entender y verán cómo el Perú comenzará a tener más empresas formales, más grandes, más estabilidad y podrá hacerle frente mejor a contextos como este. Exacto, y uno tiene que aprender también a ver como que el costo-beneficio, ¿no? Ya, ok, invierto en esta herramienta, esto que me va a facilitar la vida, pero también tengo que ver si es que esto me va a hacer crecer. Entonces, como que ahí, como lo que dices, va compensando y encima puede ser como que un crecimiento exponencial de acuerdo a cuál es la herramienta o quién es tu aliado, ¿no? Hay muchas veces en las que las mismas empresas crecen hasta con sus propios clientes.
Entonces, esto es bastante bonito, bastante interesante y de todas maneras concuerdo contigo que debe haber más empresarios en el Perú y sobre todo deben enseñarnos a tener visión, a ver un poco más hacia el futuro, hacia adelante, no solo en el sobrevivir el día a día, que es algo que muchos ha estado comentando pues en esta pandemia, que la mayoría de las quejas era eso, ¿eh? Que mucha gente en el Perú vive para el día a día y yo creo que deberíamos empezar a cambiar de chip, ¿no? Empezar a ver hacia el futuro, empezar a pensar por 10, como tú dices. Genial, Ignacio. A ver, ¿tienes otro tip o vamos a ir repasando estos tres primeros? Este, última, último tip, ya porque se me acaba de ocurrir ahora que lo acabo de pensar. Me has inspirado, Diana, muchas gracias. Genial, qué bueno, qué bueno. Nada, chicos, o sea, la vida es dura, la vida es dura, tómalo con la sonrisa en la cara, o sea, no te va a ir bien al principio. Es más, no te va a ir bien constantemente. De todas maneras, te lo afirmo con sangre en ese momento, te va a ir mal en más de un momento. Y vas a empezar a quitarte. Y vas a pensar, no, el Estado no me da, no, la legislación no me da, no, el contexto no me da, no, X, Y, Z. Pero, ¿sabes qué? Tienes que seguir adelante. O sea, y creo que le pasa lo mismo al futbolista peruano. El futbolista peruano, cuando le meten un gol, se echa para atrás, se carmea, le da miedo, ¿no es cierto? Y no es que le falte técnica. El jugador peruano de Ajá. fútbol es un jugador con mucha técnica, con mucha garra. Y cuando finalmente se ve en contratiempos, el jugador peruano mete toda la garra y todo el pecho y todo el corazón, pero no está con la mente fría. O sea, no está con la mente caliente, desesperado, sacando uñas, Claro. sacando garras. O sea, lo que tú tienes que hacer es tomarlo frío. O sea, ok, me está yendo mal, ok, frío. ¿Qué hago? Ujú. Así, asá, yacuyá, ok. De repente, a diferencia del fútbol, en los negocios hay que hacer pecho frío. De repente, ¿no es cierto? O sea, pecho frío, compadre. O sea, ya, te está yendo mal, se cayó esto, se cayó el otro, ¿qué? ¿Qué hacemos? O sea, ¿de dónde jalo? ¿De dónde jalo? ¿De dónde saco? Ok, armo así, armo asá, bacán. ¿Cuánto tiempo voy a aguantar así? Me alcanza para 2 semanas. Ok, voy viendo de dónde jalo para poder aguantar 3 semanas. Y mientras tanto voy a hacer reducción acá y voy a aumentar acá. Perfecto, ya está. Así, porque ese es el juego del negocio. O sea, no se lo tomen personal. El negocio no tiene que ser algo, pues, no tiene que ser filantrópico, no tiene que ser, pues, una bandera, no. Tiene que tener rentabilidad, tiene que tener buenos números, y verán que cuando tengamos más empresarios, el Perú va a ser lo que debe ser, lo que debió haber sido siempre, potencia mundial, porque para eso fue hecho. ¿De acuerdo? O sea, Perú, de nuevo, está hecho para ser potencia, pero por algún motivo no entendemos. Creemos que la empresa debe ser o del Estado o tiene que darme a mí mil otras cosas. No, ese no es el juego del negocio. Claro, creo que debemos empezar a enfocarnos en las cosas que podemos controlar, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en, ay, que pasó el tema de la pandemia, el Estado, que no me da y etc, etc, pero son cosas que en realidad nosotros no controlamos y eso nos genera pues muchísima ansiedad. Más bien pasando al lado de que, ok, ¿qué herramientas tengo? Como dices, poner un poquito de mente fría va a hacer que encuentres la forma de salir adelante, porque mientras estés vivo, las cosas van a seguir adelante, no va a ser el fin del mundo porque algo te haya ido mal. Entonces, genial, muchísimas gracias, Ignacio. A ver, vamos a repasar acá los tips que siempre los repasamos. A ver, el primero, que es tírate a la piscina y empieza. El segundo es piensa en 10X, que eso me parece como que pieza fundamental para el tema de visión hacia el futuro. La tercera, hazte de buenas herramientas y de buenos aliados. Y la cuarta, no te va a ir bien constantemente, hay que saber vivir con eso. Más claro el agua, Diana. Perfecto. Clarísimo, Diana, clarísimo. No sé si tienes alguna recomendación final, algún pensamiento final, ya como para ir cerrando este episodio. Nada, básicamente, gracias, Diana, por el espacio.
A mí me ha encantado decirte una o dos cosas que a mí me pasan siempre por la cabeza. Cuando quieras, les dejo mi correo. Si quieren, me mandan un correo y ahí conversamos. Mi correo es ignacio@chasqui, chasqui con Z y con K, @chasqui.com. Y nada, gracias por el espacio de nuevo. Creo que los tips están bien claros acerca de lo que pienso que hay que hacer. Y nada, eso, lo máximo. Dale, muchísimas gracias, Ignacio. Un gusto. Esperemos pues seguir en contacto. Chao, nos vemos.